Buenas tardes, hermano David. Qué gusto de saludarles y a los que se agregaron aquí al Zoom, eh, muy agradecidos por cada uno de ustedes que han tomado el tiempo aquí un viernes por la tarde para juntarnos y tomar un tiempito para escuchar la palabra y estudiarla juntos. Eh, Pasado algunas semanas, ustedes han tenido sus reuniones, por acá también, y cada vez que uno se junta con los hermanos, es una bendición, ¿no? Yo sé que cada uno que hemos estado, bueno, ustedes también han estado estudiando el libro de Filipenses, no sé, ya terminaron, ¿verdad? ¿O no? Lo que pasó, hermano, que el hermano Pablo comenzó con Filipenses y estaba Rodolfo también y estábamos nosotros primero dejamos Filipenses y después lo hizo Rodolfo. Y el hermano Pablo, el que todavía está enganchado con Filipenses, pero no ha estado con nosotros. Ya. Bueno, yo he estado con los hermanos también acá en el libro de Filipenses y algo me llamó la atención y en realidad no tenía, no tenía mucho deseo de estudiar el libro de Filipenses, pero por el hecho que ustedes han sido eh, empapados con Filipenses, ¿verdad? Pero vamos a mirar y siempre uno puede sacar provecho y también las distintas perspectivas, las distintas maneras de predicar la palabra, como tal, cada predicador tiene su estilo, ¿verdad? Tiene su ángulo en que mira las cosas. Entonces, esto espero que sea de bendición para ustedes en el día de hoy. Em, y con los hermanos acá en la Asamblea Asiática, de los hermanos asiáticos, hemos estado y ya hemos concluido con el libro de Filipenses, ya estamos, perdón, por concluir y estábamos mirando en Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4 y al final, bueno, no tanto al final, pero del versículo 10 para adelante. Vamos a leer unos 10 versículos, del versículo 10 al versículo 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, os filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sin vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, de lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que
os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí vamos a leer por el momento. Que Dios bendiga su palabra. Eh, han, se me ha, ¿cómo lo digo? Resaltado, así diría, eh, ciertas frases que realmente han resaltado de las páginas de las escrituras en cuanto a lo que esta porción nos dice. Ahora, primeramente, sabemos que el apóstol Pablo ha estado bajo arresto de domicilio. Y él está escribiendo a los filipenses y le está diciendo acerca y le está contando que ellos deben tener esa unidad única que se encuentra cuando se rodea la asamblea o la congregación alrededor del evangelio. El evangelio es el punto clave, la cosa que nos une, no solo como una congregación, pero también en la familia de Dios. Una de las cosas que yo creo que ustedes conocen varios de los creyentes que forman parte de la ciudad de Santa María. Y cuando se juntan, a lo mejor no están de acuerdo con los métodos que se usan, a veces la interpretación de la doctrina, de la manera en que ellos ven los dones, muchas cosas que a lo mejor no están 100% de acuerdo. Pero una cosa, si son sinceramente salvos, es el Evangelio, ¿verdad? Que se predica que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Y creyendo en él, uno puede tener la salvación, que es gratuita y es algo precioso, que cambia la vida, transforma la vida y da esperanza a cualquier ser humano que cree en Cristo. Eso es algo que es precioso. Y el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice, el evangelio es la cosa más importante para tener unidad en las cosas principales y las cosas más importantes. Ahora, el apóstol Pablo era un hombre que sacaba de sus experiencias y les comunicaba a los hermanos y les contaba acerca de cómo él veía la vida, su perspectiva, su manera de pensar, su manera de vivir. Y aquí él les cuenta y les dice, como nos dice en el versículo 10, él entendía lo que les había pasado a estos hermanos. Ellos no siempre tenían todos los recursos para ayudar, pero sí les ayudaban. Y estos hermanos, obviamente, él había recibido un regalo, él había recibido de parte de la asamblea o la congregación, los hermanos de la ciudad de Filipos, que habían entregado un honorario, también ayuda financiera, a lo mejor de cosas prácticas, no sabemos totalmente, pero sabemos que sobre todo habían traído dinero para el apóstol Pablo y para sus necesidades a través de Epafrodito. Entonces vemos como él agradece eso y más adelante, aquí más adelante, el versículo 18,
él lo comenta y dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, él lo comenta y lo reconoce. Eso es lo que el siervo de Dios siempre debe reconocer cuando recibe del Señor. Ahí tenemos un gran ejemplo. Pero volvamos al versículo 10 y 11. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo para comenzar? Él dice, mira, no lo digo porque tengo una escasez. Pero él tiene una frase aquí, el versículo 11, que aquí en este versículo, que siempre me ha hecho pensar que con la confianza que él lo dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso yo creo que a veces me elude a mí personalmente. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estoy contento con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy contento con la vida? ¿Estoy agradecido con la vida que tengo? Y él dice, cualquiera sea mi situación. Nosotros sabemos las cosas que él había pasado, cómo había sido perseguido, cómo lo habían echado de distintas ciudades, cómo él había estado en frente de reyes, él había estado eh, en frente de magistrados, él él fue naufragado, y él dice, yo sé cómo vivir humildemente, sé cómo tener abundancia. En todo y por todo esto estoy enseñado. Él lo ve como una oportunidad de aprender, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido a contentarme. Y yo me hago esa pregunta, queridos hermanos, y esta es una pregunta retórica, pero se lo digo con sinceridad, está contento, hermano, está agradecido, está contento con la vida que tiene. Ahora, ¿qué significa esto? Y esa es la parte que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué significa ser contento con lo que uno, con la situación en que se encuentra? Ahora, tenemos que entender que el contentamiento no es la complacencia. El contentamiento no es la complacencia. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Me digan sí. Ya. Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, que hay que estar contento con cualquier situación en que está. Eso no significa que uno no puede tener ciertas metas o ambiciones. ¿Ya? ¿Me entiende? Porque a veces pensamos que uno la persona que se contenta con la vida que tiene, con lo material que tiene alrededor suyo. Por ejemplo, podemos estar contentos o agradecidos con la casa que tenemos,
a lo mejor el modo de transporte que tiene o qué han hecho sus hijos, cómo han llegado a ser en el día de hoy, cualquiera cosa. Pero yo creo que a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo es el tener complacencia o tener o estar contento, mejor dicho, dentro del contexto en que él se encontraba. Él anhelaba ver a los hermanos. Él anhelaba estar con ellos. Él anhelaba todo lo que estaba por delante de él. Sabemos que él había corrido una carrera increíble. Sabemos que el versículo 14 del capítulo 3 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchas veces él comentaba acerca de su vida en la tierra, pero anhelaba estar con el Señor. Nosotros tenemos que tener dentro de nosotros un contentamiento que también vive con la esperanza que se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. No estar así trancado en la vida que uno establece. Yo conozco muchos hermanos que están trancados, ellos tienen todo, sobre todo aquí lo veo en Canadá, tienen todo, tienen una linda casa, tienen sus hijos que están haciendo esto y lo otro, ellos van a una iglesia, están tranquilos, pero si uno les pregunta cuándo era la última vez que realmente sintió una pasión, una, una, un deseo de predicar el evangelio o alcanzar un alma que está perdida y no te lo pueden decir. O una persona que toda su vida ha estado sirviendo al Señor o parte de una asamblea y ya no pertenece y está trancado o trancada en ese lugar y no están congregándose como antes. No tienen responsabilidad. Se han jubilado de la enseñanza de la escuela dominical o se han jubilado de las cosas de Dios, por decirlo así. Y en realidad han llegado a ser muy cómodos en un cierto sentido. Y cuando eso pasa en una asamblea, queridos hermanos, ahí a donde la asamblea va a decaer. Se lo digo porque estuve conversando con un hermano ayer. Tomamos desayuno juntos y me contó una tragedia de una asamblea aquí en la ciudad de Vancouver. Escuchen esto. A los fines del COVID, cuando ya habíamos salido del COVID, esta asamblea había crecido. 60 personas estaban asistiendo. En el día de hoy quedan entre 8 y 10 hermanos y hermanas en esa asamblea. Yo me pregunto, ¿por qué? Cuando él me invitó a salir a tomar desayuno, yo no sabía de qué íbamos a hablar y él empezó a hablar de su experiencia. Él era un anciano en esa iglesia. Y en el día de hoy se encuentra en otro lugar. Se encuentra amargo. Se encuentra dolido. Yo no sé toda la historia en el sentido que él me presentó su lado. Definitivamente hay otro lado, ¿verdad?
Pero yo me hago la pregunta, ¿cómo llegaron a tener esta pérdida tan grande y pérdida de testimonio en esa comunidad? Qué horrible. Y yo creo que ellos llegaron a estar totalmente complacidos. Estaban 100% sin una meta real en cuanto a las cosas del Señor. Y el apóstol Pablo nos enseña aquí que el cambiar de la meta de predicar el evangelio, de cambiar nuestra mentalidad y nuestra visión, eso les va a llevar a la pérdida. Queridos hermanos, el apóstol Pablo nos enseña algo muy, muy importante. Ahora, ¿cuál es el secreto? Porque él dice, sé vivir, sé vivir. He aprendido a contentarme. Ahora, en inglés es interesante que la versión, ciertas versiones dicen, el secreto de haber aprendido a contentarme. A mí me gusta eso, como he aprendido algo que nos puede eludir, que es algo que tenemos que buscar, tenemos que entender profundamente. Él dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Entonces, él lo había pasado, él tenía experiencia, él tenía autoridad en su manera de comunicarlo, en todo. Y él entendía, había pasado hambre y había pasado abundancia. Y el versículo 13 nos dice esa otra frase, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué significa eso? Todo lo puedo en Cristo. Bueno, yo creo que muchas veces hay gente que interpreta mal ese versículo. Todo lo puedo en Cristo. Y a veces lo usamos, a lo mejor nosotros incluidos, usamos esa frase que el énfasis dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero debemos leerlo de otra manera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve la diferencia? Muchos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros tenemos que leerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me entiende la diferencia? Hermanos, todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo, el que me fortalece. Ahí es donde está el secreto, primeramente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él entendía que lo tenía en el Señor. Ahora, vamos a aprender a ciertas cosas o comunicar ciertas cosas, mejor dicho, de a varios versículos. Entonces vamos a ver distintas cosas. Primeramente, esta parte de aprender a contentarse, cualquiera su situación, se encuentra en varias partes en el libro de Filipenses, pero yo voy a enfocarme en ciertas que me han llamado mucho la atención. Primeramente, podemos ver versículo 8 del capítulo 3, primeramente, que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual
lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí el primer punto, yo creo, y esta es una lista que yo he creado personalmente, pero ahí la primera cosa que quiero decirles. Él, él dejaba todo atrás, todo a un lado, lo describía como basura en comparación al entender y conocer y apreciar la persona del Señor Jesucristo. El secreto del contentamiento, o como dice aquí, he aprendido a contentarme cualquiera mi situación, es primeramente conocer y entender más profundamente la persona del Señor Jesucristo. Yo creo que yo no tengo que convencerle a la Asamblea de Santa María porque esto ha sido una cosa que se ha enseñado mucho. Pero vamos a continuar. En el capítulo 3, entender que, y podríamos mirar como cada versículo, lo que el apóstol Pablo dice, miremos al versículo 12, el capítulo 3, dice, no lo que haya alcanzado ya ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro así, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual lo fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él buscaba ser semejante al Señor Jesucristo. Prosigo a la meta. Eso es lo que buscaba. No solamente conocer, pero también ser semejante al Señor Jesucristo, olvidando lo que estaba por detrás. No pensando en todas las cosas que había dicho, que había hecho. Yo les voy a confesar, hermanos, yo a veces despierto en la noche y, y me pongo a pensar sobre todas las embarradas que he hecho en mi vida. No sé si le ocurre a usted, pero a mí me ocurre. Todas las cosas tontas, el pecado, las cosas que he hecho mal. Y tengo que volver a la palabra de Dios, confesarme y decir, Dios, yo sé que me has perdonado por esto. Y a veces nosotros podemos estar tan mal con lo que nos ha pasado en el pasado, por decirlo. Y nos olvidamos lo que está por delante. El apóstol Pablo, la razón por que él podría contentarse en la persona de Cristo, porque él no solamente deseaba conocerlo más y proseguir a la meta de ser semejante a Cristo, pero también olvidarse de las cosas que Cristo ya le había perdonado. Queridos hermanos, esa es parte del secreto del contentamiento, es aceptar que Cristo ha tomado por encima de sí nuestro pecado y lo que nosotros, donde hemos fallado nosotros. Más adelante, el capítulo 3, podemos ver, y él dice en una forma bien interesante, hermanos, versículo 17, sed imitadores de mí y mirad a los que sí conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros,
porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué significa esto? Sed imitadores de mí. Él podía decir esto, hermanos, porque él imitaba al Señor Jesucristo. Y él estaba diciéndoles, no se confíen en la teología o los pensamientos del hombre, de hombres que inventan cosas, teología errada, enseñanza errada, falsa doctrina, pero aférrense a lo que es bueno. ¿Y por qué podemos? Y esto nos lleva a otros puntos, pero ¿cuál era la otra cosa? ¿Qué dice? Versículo 20, mas vuestra ciudadanía o nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una de las cosas tan preciosas es que cuando uno se salvó, cuando uno se convirtió al Señor Jesucristo, su dirección cambió. Ahora, ahí nosotros podemos decir, la Asamblea de Santa María se encuentra en la calle La Torre. Ya podemos identificarnos. Allá donde vive el hermano Miguel y su familia, en el barrio alto de Santa María, por allá, no sé la dirección de ese lugar, pero allá donde está el McDonald's de la señora por allá, de los ricos sándwiches. Pero en ese, nosotros podemos ir ahí a donde vive Miguel, o donde vive don Carlos, el Manolo, el hermano Nono, cada uno. Yo sé cómo llegar a la casa de la Valesca. Ahí cada uno tenemos nuestra dirección. Nosotros pensamos en la calle de la casa de Freire. Yo creo que para siempre en nuestras vidas, esa casa, aunque cambie porque está vendida, siempre será la casa de don David, ¿verdad? Siempre será la casa de los Jones, aunque está bajo otro nombre. Esas son cosas temporales, ¿verdad? Y aunque tienen valor para cada uno de nosotros, tienen recuerdos. La dirección de cada uno de nosotros es la misma, el cielo, con el Señor. Ahí estaremos juntos. ¿Y qué dice él? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él está allá preparando un lugar para cada uno de nosotros. Ahí estaremos siempre con él. ¿Por qué podría decir el apóstol Pablo que estaba contento en cualquier situación? Porque él sabía dónde estaba su dirección. Él conocía ese lugar. No personalmente, no lo había visto, pero con la esperanza que Dios le había dado a través del Espíritu Santo. Es la misma esperanza que tenemos nosotros. Un día estaremos en el cielo con el Señor Jesucristo. Ya vamos en como el quinto, sexto punto. Hermanos, el secreto del contentamiento, esa cosa que a veces el mundo busca, el contentamiento en el dinero, en el sexo, en las fiestas, en cualquiera cosa, en las cosas materiales, las cosas que son temporales, tal cual como nuestros hogares. Ahora uno puede apreciar, uno puede ahí, el hermano Miguel, como lo conozco un poco más, él tiene ahí su huerto, a donde tiene los duraznos, no sé más que tiene ahí, y toda la manada de animales que tienen, los regalones de la hermana Onésima, todos esos perros, un lugar, pero
perdona, hermana Onésima, no sé si esos perros van al cielo, pero no creo. Entonces, lo que uno puede apreciar, hermanos, es que esa dirección donde usted vive con toda esa manada es temporal, porque el contentamiento que nosotros podemos totalmente encontrar es en la persona y en nuestra relación y la esperanza de ese lugar que está en el cielo. El secreto está ahí. Hemos visto distintas cosas que el apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está en el cielo, donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará al cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tantas veces uno se levanta en la mañana y cuando nos levantamos de la cama, hemos dormido bien a lo mejor, pero nos levantamos y los huesos nos duelen, la espalda y todo el asunto porque estamos viejitos, ¿verdad? Y uno dice, ay, hermanos, nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo. ¿Cuál era el secreto del contentamiento que tenía el apóstol Pablo? Aquí en el versículo 10 o versículo 11. No lo digo porque he aprendido a contentarme. Él estaba contento porque él tenía una esperanza. Ahora, continuemos en el capítulo 4. En el capítulo 4, ¿qué dice al principio, los primeros 9 versículos? Así que, versículo 1, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. ¿Qué es esto? La frase que quiero destacar es esa frase, dice, estad así firmes en el Señor. El secreto del contentamiento, hermanos, estad firmes en el Señor. Que no se lleve sus pensamientos, su doctrina, su manera de ser con el viento. Y él continúa con ellos y les dice, no solamente estad firmes, no solamente que tienes una nueva dirección, no solamente que mi anhelo es conocer al Señor Jesucristo más y su resurrección y su participación de los padecimientos, pero también semejante al Señor Jesucristo. ¿Qué más? Así dice versículo 3. Asimismo, aquí está en la pantalla, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué dice? Y nos enseña aquí el apóstol Pablo que el Evangelio, como dije al principio, es el punto de la unidad nuestra, donde nosotros compartimos ese deseo de predicar y compartir el Evangelio con un inconverso, con una persona que no conoce a Cristo, sea amigo, familiar, colega. Y el versículo 4 nos dice, regocijaos, Él escogió el gozo. Él dijo, yo me decido ser un gozador de las cosas buenas. ¿Por qué? Él dice, otra vez dijo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada, versículo 6, estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Que dice, oren al Señor, vayan a la presencia del Señor, pero háganlo con acción de gracias. Ayer aquí en Norteamérica, los Estados Unidos, tuvo su Día de Acción de Gracias. Es un día muy importante para los americanos y muchos escriben puras tonteras de lo que están agradecidos. ¿Qué dice esto? Dice que presenta a Dios, pero preséntalo con un corazón gozoso y alegre,
un corazón que desea conocer más y más a Dios, ahí tendrás paz, porque el próximo versículo dice que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Protección divina que se encuentra en la persona del Señor Jesucristo, hermanos. Lo que sobrepasa todo entendimiento, te protege tu corazón, tu pensamiento, tu manera de pensar, tu emoción, todo lo que eres. ¿Y dónde se encuentra? En Cristo Jesús, en la persona del Señor Jesucristo. Primeramente, ¿qué habíamos leído? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, el Señor. Ahí es donde se encuentra el secreto del contentamiento. Ahora continuemos aquí en el versículo, en el capítulo 7, en el capítulo 4, mejor dicho. Ahora, aquí hay otro consejo de el apóstol Pablo. ¿En qué piensas? Que dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en qué? Ahí está, lo destacó el hermano, ya estaba pensando como yo. En esto pensad, en eso, ahí es donde está el secreto del contentamiento, en esto pensad, en estas cosas. Lo que es puro, lo que es santo, lo que es verdadero, lo que es amable, lo que tiene buena reputación, por decirlo así, buen nombre. Piense en esas cosas. Si nuestros pensamientos siempre están pensando en cómo atacar a otra persona o criticar a otro o de las cosas sucias o de las cosas que no levantan y alaban y presentan bien al Señor Jesús, esas cosas te van a echar abajo. Entonces el apóstol Pablo, él día tras día, él aplicaba esto a su vida. ¿Por qué sabemos eso, hermanos? Lo he mencionado miles de veces, pero merece ser mencionado otra vez. ¿Dónde se encontraba el apóstol Pablo en este momento? Él no tenía libertad. Él estaba arrestado. Y él no dice que son cochinos estos romanos, que estos soldados que están aquí a mi lado. Él no dice, hoy que no me gusta la comida por estos lados. No se queja de su ambiente en que se encontraba. Él dice, lo que uno puede hacer acuérdense, hermanos, y ese es, yo creo que el secreto del contentamiento es en cualquier situación. Pensemos en aquellos hombres y mujeres que han sido encarcelados, que han sido perseguidos. ¿Y qué pasa? A lo mejor sus cuerpos están destrozados, pero su mente está disciplinados para pensar en lo bueno, en lo que es Dios. Eso es lo que le pasó aquí al hermano Pablo. El apóstol Pablo dice, aunque mi situación sea pésima, yo voy a pensar, voy a aplicar mi mente, voy a aplicar las cosas que son de pureza, lo que es amable, lo que es bueno. El secreto del contentamiento se encontraba en todas las cosas que él nombró. Y ahí lo dice en estas cosas. Y dice, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis
y oísteis y visteis en mí. 4 cosas: lo que se aprendió, lo que se recibió, lo que se escuchó y lo que, lo que uno aprendió, lo que recibió, lo que se escuchó y lo que vieron. 4 cosas. Esto haced. Pon acción a lo que aprendiste, a lo que escuchaste, a lo que viste. Esa es la cosa que uno tiene que hacer. Y dice, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Había mencionado antes, él dice, vuestra gente, en el versículo, perdón, versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allá donde la paz se encuentra solamente y en la persona del Señor. Y cuando él dice, y el Dios de la paz, de paz estará con vosotros, es porque cuando uno se confía en la paz de Dios, eso sobrepasa toda cosa que uno puede entender y le da protección. Y llegamos a donde la porción donde comenzamos, del versículo 10 al versículo 20. ¿Y qué nos enseña? No lo digo, versículo 11, porque tenga escasez. Él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Había llegado a ese lugar por todas las cosas que hemos destacado. Y hay mucho más que sacar. Es como una mina, ¿verdad? Ahí puedes entrar y sacar más. Miren los hermanos, las cosas en Filipenses donde él menciona el conocer al Señor, las cosas que le rodeaban y como él podía decir, yo he pasado todas estas cosas, lo bueno, lo malo, la riqueza, la pobreza. He pasado todas estas cosas, pero estoy contento porque conozco a Cristo y tengo mi visión espiritual puesta en Él. Prosigo a la meta, olvidando lo que está atrás, olvidando todo el odio, todas las experiencias malas, todo el pecado que cometí, porque soy perdonado. Conozco a Cristo, yo sé quién soy y yo sé dónde voy. Y mi dirección es la casa número 7, el cielo. El número, no sé si es la dirección del cielo, lo estoy inventando, pero se lo sugiero. Queridos hermanos, ¿qué dice al final? Versículo 13, todo lo puedo en Cristo. No es que todo lo puedo en Cristo para ser como Superman. No soy uno de los superhéroes. No, todo lo puedo en Cristo porque Él me da el gozo, Él me da la fuerza, Él me hace llegar al lugar precioso y especial a donde uno está. Yo no sé no sé si ustedes han escuchado que algunos de los secuestrados de Israel fueron soltados en el día de hoy. Eran como 13 personas y también hubieron otros de otros países también que fueron soltados ahí por este grupo terrorista de Hamas en Israel en el día de hoy. Algunas familias juntándose con sus seres queridos, una vez más. Un niño de 2 años. Eh, eh, estos niños, estas mujeres, estas personas que, que fueron secuestrados por este grupo. Yo pienso que ellos llegarán hoy y traumatizados por su experiencia. Y sabemos también que por el otro lado, en Gaza, han habido mucha gente que ha sufrido también. Niños y mujeres y hombres. No se puede negar eso.
El pecado es horrible. La arrogancia humana ha llevado a hombres a cometer crímenes y que han cometido, y las cosas que han pasado y las vidas que se han perdido. Y yo miro esto a lo que la palabra de Dios nos dice, y que el apóstol Pablo pasó tantas cosas, y pienso en estas personas que han llegado a ser libres en el día de hoy. Pero yo pienso, durante sus 50 días que estuvieron secuestrados en esos túneles en Gaza, no sé si hay algún creyente ahí, en ese grupo. Pero si hay, me encantaría escuchar de alguno de ellos que podrían decir y citar este versículo, el versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, no dice todo lo pude, no dice todo lo podré, es algo presente en este momento, todo lo puedo. La vida sigue, las experiencias, las buenas, las malas, las situaciones en que nosotros nos encontramos siguen cada día. Y uno puede decir, todo lo puedo en Cristo. No significa que a- que uno va a ser más rico, va a ser extender su vida, cualquier cosa. Dice que en la situación en que yo me encuentro, estoy contento, porque lo puedo hacer a través de la persona y la presencia del Señor Jesucristo en mi vida, que se encuentra en la forma del Espíritu Santo. Y tengo la meta de la ciudadanía en el cielo, y estaré presente con Él. En la tierra tenemos esperanza para el cielo, y en el cielo estaremos con Él. Que Dios nos anime en el día de hoy para su gloria y su honra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, agradecidos estamos por tu palabra, por tu bendición, por tu riqueza de, de conocerte. Señor, sabemos y conocemos personas que a lo mejor en este momento están pasando enfermedad, pasando momentos relacionales a donde hay tristeza. Ayúdalos, Señor. Y ayúdanos a nosotros a mantener ese contentamiento en el Señor. Ayúdanos, Señor. Y buscar y encontrar eso en nuestras vidas. Te pedimos que tú bendigas a todos los hermanos y las hermanas que se encuentran en el día de hoy en Santa María y en otras partes también. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia con nosotros. Te pedimos que tú bendigas a cada uno y ayúdanos a reconocer y conocerte mejor, lo que tú deseas para nuestras vidas. Te pedimos todo esto y nos encomendamos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.